un vehículo explorador compacto de 6 ruedas, no más grande que un microondas. Avanza a escasos centímetros por un terreno inexplorado por cualquier máquina. Se detiene, apunta a la superficie y libera un pulso de energía láser. El suelo se transforma instantáneamente en plasma. Al recibir los datos espectrales, se revela una huella química que nadie esperaba encontrar. Este es el polo sur de la Luna, una región de gran valor geopolítico y científico, por lo que Estados Unidos está invirtiendo más de $90.000 millones para alcanzarla. China planea una presencia permanente allí. Sin embargo, India fue la primera en lograr un alunizaje exitoso. Públicamente, la NASA aplaudió el logro. En privado, la agencia ya estaba integrando sus propios instrumentos en las misiones lunares de India. Se instaló un retroreflector láser en el módulo de aterrizaje Chandrayaan-3. Se ha prometido un espectrómetro de neutrones para el futuro rover de India. La asistencia para el seguimiento, las redes de comunicación compartidas y la infraestructura colaborativa comenzaron a formar discretamente un puente que se extiende más allá de la exploración hacia las futuras ambiciones de India, de traer muestras lunares. La NASA enfrenta limitaciones que no puede superar sola. Barreras legales, presión de tiempo y retrasos programáticos. Por aproximadamente $250 millones, India podría lograr lo que un esfuerzo estadounidense de $90.000 millones no puede en su cronograma actual: traer a la Tierra suelo lunar real del Polo Sur. Chandrayaan-3 aterrizó el 23 de agosto de 2023, a unos 69 grados de latitud sur, marcando el primer aterrizaje suave, exitoso cerca del Polo Sur lunar. Ningún país había colocado previamente hardware funcional en esta región, y lo había mantenido operativo. La Agencia Espacial de la India desplegó un pequeño rover llamado Pragyan, que comenzó a recorrer la superficie. Entre sus instrumentos se encontraba LIPS, un espectroscopio de ruptura inducida por láser que disparaba pulsos hacia el regolito. Cada pulso vaporizaba una porción microscópica, creando plasma cuya luz emitida revelaba la composición química del suelo. El primer hallazgo confirmado fue azufre, en concentraciones de entre 200 y 400 partes por millón, superiores a las que cabría esperar de la contaminación típica por meteoritos. Esto por sí solo fue sorprendente. Posteriormente, otro instrumento, el espectrómetro de rayos X de partículas alfa, midió la composición elemental general. Los resultados, publicados en Nature Communications en abril de 2025, mostraron un perfil que desafiaba los modelos estándar de la corteza lunar. El suelo parecía empobrecido en sodio y potasio, pero enriquecido en azufre, lo contrario de lo que predecían las teorías establecidas. Los investigadores concluyeron que el material probablemente se originó en las profundidades de la Luna, posiblemente a partir de capas primitivas del manto formadas antes de que la corteza se solidificara por completo. En la superficie se encontraron indicios de sulfuro de hierro, junto con minerales como olivino y piroxeno que las misiones Apolo nunca recuperaron. Aproximadamente el 14% del material muestreado parecía provenir de fuentes del manto superior, y alrededor del 8% de capas de la corteza inferior, lo que sugiere que algún proceso antiguo excavó y redistribuyó el interior de la Luna. Había más. Una sonda térmica llamada Chaste registró por primera vez mediciones de temperatura subsuperficial en el Polo Sur. En una ladera iluminada por el sol, las temperaturas alcanzaron los 82 grados Celsius, mientras que a tan solo 1 metro de distancia, en terreno más llano, llegaron a los 59 grados. Tras la puesta del sol, las lecturas descendieron hasta los menos 70 grados Celsius. Los modelos indicaron que las laderas que no reciben la luz del sol y con una pendiente superior a 14 grados podrían mantener temperaturas lo suficientemente bajas como para preservar el hielo de agua. Esta posibilidad se extiende más allá de los cráteres permanentemente sombreados y abarca zonas más amplias del terreno polar sur. El hielo podría estar mucho más extendido de lo que se creía. Para una misión que costó alrededor de $75 millones, el descubrimiento de material primitivo del manto y un mapa ampliado de posibles depósitos de hielo transformaron significativamente la ciencia lunar. Los hallazgos fueron revisados por pares y publicados formalmente. Lo que siguió fue tan revelador como los propios datos. La NASA ya había contribuido con hardware a Chandrayaan-3 antes del lanzamiento.
instalando un retroreflector láser para servir como referencia de posición permanente en el Polo Sur. Tras conocerse los resultados de la India, la colaboración se intensificó. La NASA comprometió un espectrómetro de neutrones para el UPEX, la próxima misión conjunta de rovers de la India con Japón y la participación de la Agencia Espacial Europea. La pregunta es, ¿por qué la principal agencia espacial del mundo profundizaría su dependencia del programa lunar de otra nación? La respuesta reside en el momento oportuno. La NASA ya no parece estar en condiciones de llegar al Polo Sur en su calendario original. Para comprender la profunda importancia del suelo lunar recolectado por la India, es necesario remontarse 4.300 millones de años atrás. En aquel entonces, un impacto colosal golpeó la Luna, con tal fuerza que alteró su estructura interna. La cuenca del Polo Sur Aitken, de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y 8 kilómetros de profundidad, abarca casi una cuarta parte de la superficie lunar y constituye la mayor estructura de impacto confirmada en el sistema solar. Este evento no solo creó una vasta depresión. Los datos de la misión Grail de la NASA revelaron una anomalía masiva bajo la cuenca, posiblemente 5 veces mayor que la isla grande de Hawái, aún incrustada en el manto. Esta masa podría representar restos del propio impactor, que incluso hoy ejerce una fuerza gravitacional que hunde el fondo de la cuenca más de 800 metros. Las simulaciones indican que la colisión pudo haber desencadenado una convección a escala del manto, redistribuyendo los elementos productores de calor y dando forma a la asimetría de la Luna. El marcado contraste entre las llanuras volcánicas de la cara visible y las tierras altas plagadas de cráteres de la cara oculta podría tener su origen en esta antigua catástrofe. Un único impacto, hace miles de millones de años, pudo haber alterado para siempre el destino geológico de la Luna. El material que detectó Pragyan, azufre, olivino y piroxeno, no era polvo superficial común. Se trataba de eyecciones, escombros expulsados por el impacto más poderoso en la historia del sistema solar, esparcidos por el Polo Sur, como fragmentos de una herida de la que la Luna nunca se recuperó por completo. India no se limitó a estudiar el suelo lunar. Examinó material que alguna vez perteneció a las profundidades del interior de la Luna, ahora expuesto en la superficie. Cabría suponer que la NASA se apresuraría a recolectar muestras de esta región. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron de forma diferente. Viper, el vehículo explorador de la NASA, dedicado al Polo Sur, y construido para buscar hielo de agua, comenzó con un presupuesto proyectado de unos $250 millones. Para 2024, los costos se habían disparado. El vehículo explorador ya estaba ensamblado, sus instrumentos instalados, y los preparativos para las pruebas estaban en marcha. Entonces, en julio de 2024, la NASA canceló la misión. En septiembre de 2025, se reactivó mediante un acuerdo de $190 millones con Blue Origin. No obstante, el acuerdo incluía una condición. La entrega solo se llevaría a cabo si el vuelo inaugural de Blue Moon resultaba exitoso. Al mismo tiempo, Artemis, el programa lunar insignia de la NASA, ha sufrido repetidos retrasos. Artemis Pi se lanzó en 2022 y logró sus objetivos principales, aunque el escudo térmico de la cápsula Orion regresó con más de 100 grietas. Artemis II se ha pospuesto hasta abril de 2026. Artemis XR, que pretendía ser el primer alunizaje tripulado desde Apolo, ahora es improbable que se lance antes de 2028. Starship, seleccionado como sistema de aterrizaje tripulado, permanece en su fase de pruebas. El proyecto Sparks, el propio concepto de la NASA para el retorno de muestras del Polo Sur, no se espera que se lance hasta 2030, y se prevé que las muestras regresen alrededor de 2034. Mientras el calendario de la NASA se modifica, China avanza a paso firme. El lanzamiento de Chang'e 7 está previsto para agosto de 2026. La misión transportará un orbitador, un módulo de aterrizaje, un rover y una pequeña sonda de salto, capaz de acceder a cráteres permanentemente en sombra, inaccesibles para los rovers con ruedas. Con 21 instrumentos a bordo, su objetivo principal es investigar el hielo de agua. Chang'e 8, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, busca probar técnicas de construcción y aprovechamiento de recursos in situ, utilizando suelo lunar,
sentando las bases para una base permanente. La hoja de ruta de China contempla una estación de investigación en el Polo Sur para 2035 y un alunizaje tripulado antes de 2030. Ahora bien, consideremos un detalle crucial. ¿Cuántos gramos de material lunar del Polo Sur hay actualmente disponibles en la Tierra? Ninguno. Las misiones Apolo trajeron 382 kilogramos de muestras, todas de regiones ecuatoriales de la cara visible de la Luna. Las misiones Luna soviéticas trajeron 326 gramos, también de ubicaciones de la cara visible. La sonda china Chang'e 5 trajo 1,7 kilogramos de la cara visible, y la Chang'e 6 trajo aproximadamente 2 kilogramos de la cara oculta. Sin embargo, del Polo Sur, donde se cree que existe hielo de agua y donde se expone material primitivo del manto, ninguna nación ha traído ni un solo gramo. La misión India Chandrayaan-4 pretende cambiar eso, con el objetivo de traer de vuelta unos 3 kilogramos de latitudes entre 85 y 90 grados sur para 2028, potencialmente 6 años antes que el esfuerzo comparable de la NASA. En teoría, existe otra vía. China ya posee muestras del Polo Sur Cuenca Aitken. El material de Chang'e 6 aterrizó en Mongolia Interior en junio de 2024. ¿Podría la NASA analizar esas muestras? Según la legislación vigente, no puede. La enmienda Wolf de 2011 prohíbe a la NASA utilizar fondos gubernamentales para la cooperación bilateral con China sin autorización específica. Esta restricción abarca misiones conjuntas, datos compartidos y acceso a muestras, a menos que el FBI certifique que no existe riesgo para la seguridad nacional y el Congreso otorgue la aprobación. En 2023, una excepción limitada permitió a investigadores estadounidenses estudiar muestras de Chang'e 5, pero incluso entonces, el trabajo tuvo que ser financiado privadamente por universidades, en lugar de la NASA. El acceso al material de Chang'e 6 del lado oculto y del Polo Sur Cuenca Aitken requiere una autorización aparte que aún está pendiente. Funcionarios espaciales chinos han declarado que la legislación interna estadounidense es el principal obstáculo para una cooperación más profunda. En consecuencia, la NASA no puede estudiar fácilmente las muestras chinas del Polo Sur sin sortear importantes obstáculos legales. Según los planes actuales, no podrá obtener su propio material del Polo Sur hasta bien entrada la década de 2030. Es improbable que envíe astronautas allí antes de 2028. En este contexto, la posición de la India adquiere una importancia singular. En junio de 2023, India se adhirió a los acuerdos de Artemisa. Una cláusula de dicho acuerdo reviste especial importancia. Alienta a las naciones participantes a cooperar mediante el intercambio de información, datos científicos e incluso materiales físicos. No solo resultados de investigación, sino muestras reales. India es socia de los acuerdos de Artemisa, y a diferencia de China, no está sujeta a las restricciones de la enmienda Wolf. Esto significa que India puede colaborar legalmente tanto con Estados Unidos como con China. En este momento es el único país con la capacidad de recuperar muestras del Polo Sur lunar y potencialmente compartirlas con todas las principales naciones con capacidad espacial. En septiembre de 2025, el periodista espacial Hatan Mehta sugirió precisamente este escenario. India podría actuar como intermediario neutral, distribuyendo muestras de Chandrayaan-4, tanto a Washington como a Pekín, creando así un puente científico entre rivales incapaces de cooperar directamente. Casi al mismo tiempo, el administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que era esencial que Estados Unidos aterrizara en el Polo Sur lunar para evitar ceder ese territorio a China. Sin embargo, mientras los plazos del programa Artemis seguían modificándose y el programa Viper permanecía cancelado durante un tiempo, India aprobó una misión que se ajustaba a la urgencia expresada por Nelson, con el objetivo de lograrla años antes y a un coste mucho menor. Chandrayaan-4 recibió la aprobación en septiembre de 2024. Su arquitectura es ambiciosa: 5 módulos lanzados en 2 cohetes, que se acoplarán en órbita terrestre antes de dirigirse a la Luna. Un brazo robótico recolectará material de la superficie, y una perforadora penetrará 2 metros en el regolito, a una profundidad significativamente mayor que en misiones chinas anteriores. Se sellarán alrededor de 3 kilogramos de material,
que se transferirán entre los módulos en órbita lunar y se devolverán a la Tierra. Posteriormente, Chandrayaan-5, un proyecto conjunto con Japón, desplegará un rover de 350 kilogramos diseñado para aproximadamente 100 días de operación. Incluye el espectrómetro de neutrones de la NASA, así como un espectrómetro de masas de la Agencia Espacial Europea. La NASA no solo observa estas misiones, sino que ha integrado instrumentos directamente en el programa de exploración de la India. El contraste entre las prioridades declaradas por la NASA y su ejecución es notable. El estudio decenal de ciencias planetarias de 2023 clasificó el retorno de muestras del Polo Sur Cuenca-Aitken como el principal objetivo científico lunar de la década. Los propios expertos de la NASA lo describieron como crítico. Sin embargo, no se espera que Sparks se lance antes de 2030. El único rover construido específicamente para explorar el Polo Sur fue cancelado para ahorrar decenas de millones durante 2 años, antes de ser reinstaurado condicionalmente. Artemis Explorer, cuyo objetivo era regresar astronautas a la superficie lunar cerca del Polo Sur, ha sufrido múltiples retrasos. Mientras tanto, los esfuerzos combinados de la India en el Polo Sur, Chandrayaan-3, Chandrayaan-4 y Chandrayaan-5, suman aproximadamente $625 millones. Esto incluye el primer aterrizaje exitoso cerca del Polo Sur, un retorno de muestras planificado y una misión de rover polar de larga duración. En comparación, solo el programa Artemis 3, que incluye el sistema de lanzamiento espacial, la nave espacial Orion, el módulo de aterrizaje Starship, los sistemas terrestres y el desarrollo de los trajes espaciales, supera los $25,000 millones para un único alunizaje tripulado que aún no se ha producido. El programa de la India, con un coste mucho menor, pretende obtener muestras tangibles en la misma década. Los científicos indios plantean el esfuerzo principalmente en términos científicos. Investigadores del Laboratorio de Investigación Física han destacado que el lugar de aterrizaje de Chandrayaan-3 tiene un enorme potencial para comprender la evolución de la Luna mediante la futura recolección de muestras. La ciencia parece ser la punta del iceberg. Las implicaciones geopolíticas quedan rezagadas. El lugar de aterrizaje tiene aproximadamente 3.700 millones de años, fecha que se confirmó a principios de 2025. Esta era coincide con el surgimiento de la vida en la Tierra. El suelo de la zona conserva un registro de las condiciones primitivas del sistema solar. Bajo la cuenca del Polo Sur Aitken se encuentra una anomalía masiva, estimada en 5 veces mayor que la isla Grande de Hawái, que aún influye en el fondo del cráter después de más de 4.000 millones de años. Podría tratarse del remanente del impactor que formó la cuenca, más antiguo que cualquier continente terrestre. Sin embargo, la humanidad nunca ha traído una sola muestra de la región modelada por dicho evento. Si la NASA exige datos verificados del Polo Sur antes de que China establezca una infraestructura a largo plazo, si la legislación estadounidense limita el acceso directo a las muestras chinas, si el programa Artemis continúa sufriendo retrasos mientras las misiones Chang'e avanzan según lo previsto, y si la India es el único socio de los acuerdos de Artemis con capacidad operativa de aterrizaje en el Polo Sur y una misión de retorno de muestras aprobada que le permite compartir sus resultados internacionalmente, entonces las felicitaciones públicas de la NASA tras Chandrayaan-3 podrían haber significado algo más que cortesía. Podrían haber marcado el inicio de un cambio estratégico. Cuando esos 3 kilogramos lleguen a la Tierra, probablemente alrededor de 2028, podrían responder preguntas que han persistido desde el programa Apolo. Los científicos podrían precisar la edad del impacto entre el Polo Sur y Aitken y comprender mejor el evento que remodeló la Luna. Podrían determinar si el hielo de agua polar ha sobrevivido durante miles de millones de años o si se repone continuamente gracias al viento solar y los aportes de los cometas. Podrían analizar material prístino derivado del manto, nunca antes estudiado en laboratorios terrestres. Podrían descubrir si los compuestos volátiles se originaron a partir de procesos lunares internos, impactos de asteroides u otras fuentes. Incluso podrían probar si la extracción de agua del regolito lunar puede escalarse para abastecer bases permanentes, ya sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro tipo. 3 kilogramos extraídos mediante perforación a 2 metros de profundidad, sellados, transferidos en órbita y transportados a la Tierra, representan más que un hito técnico. Es difícil predecir con exactitud qué recuperará la perforadora india del Polo Sur.
No está claro si la NASA ha solicitado formalmente acceso a las muestras de Chandrayaan-4. Lo que sí es evidente es que la NASA ha integrado sus instrumentos en todas las misiones lunares indias desde 2023. Aún se desconoce si la India compartirá material con China, pero se encuentra en una posición privilegiada para hacerlo bajo los marcos legales vigentes. Todavía se desconoce si el hielo de agua es antiguo o relativamente reciente, pero un rover más pequeño que una maleta ya ha demostrado que podría extenderse más allá de los cráteres permanentemente sombreados. La masa enterrada bajo la cuenca del Polo Sur Aitken sigue influyendo en la geología lunar, y su historia completa aún no se ha contado. Aún se debate si la competencia por el Polo Sur se centra principalmente en la ciencia o en definir las reglas de la actividad espacial futura. Lo que sí está claro es que, alrededor de 2028, se espera que una nave espacial, con un presupuesto aproximado de $250 millones, despegue desde la India, se acople a la órbita terrestre, viaje a la Luna, aterrice cerca de los 85 grados de latitud sur, Earth 4, a mayor profundidad que las misiones robóticas anteriores en esa región, asegure su carga, ascienda, vuelva a encontrarse con la Luna y traiga de vuelta a la Tierra aproximadamente 3 kilogramos de regolito antiguo del Polo Sur. Cuando esto ocurra, las principales agencias espaciales del mundo tal vez no se pregunten si pueden examinar el material, sino qué cree la India que se esconde bajo el Polo Sur lunar y qué revelan esas muestras sobre el pasado de la Luna y el futuro de la humanidad, más allá de la Tierra.